Del ayuno podemos hablar muchas cosas, pero hoy quiero es que revisemos las cosas por las que ayunamos. ¿Y cómo ayunamos? Porque bueno, básicamente nos han hablado que el ayuno es abstenerse de comer pues alimentos líquidos, sólidos. Hay diferentes tipos de ayunos que los nombran de diferentes maneras, que el ayuno de Daniel, que el de Esther, y es porque son ayunos que están nombrados en la Biblia y más o menos cuentan cómo lo hicieron ellos. Por ejemplo, Daniel dejó de comer como las cosas que a él más le gustaban, entre comillas, pues, o en lo que él llama manjares o cosas como muy especiales, muy exquisitas. Y se dedicó a comer verduras y agua, algo así. ¿Por cuánto? Por 21 días, dice ahí. Entonces, a ese le dicen el ayuno de Daniel. Al de Esther son tres días, en los que ella se abstuvo de todo, junto con el pueblo, junto con las personas que estaban, pues los judíos que estaban ahí. Dejaron de comer durante 3 días. Y bueno, entonces entendemos que el ayuno es eso. El ayuno es dejar de comer o de tomar eh, alimentos líquidos, en fin, ¿cierto? Pero hay varios detalles más que hay que tener en cuenta para saber para qué realmente nos sirve un ayuno y verificar cómo es que estamos ayunando. Porque vamos a encontrar, por ejemplo, en Isaías, que ya vamos para allá, que el Señor se queja de esos ayunos que está haciendo la gente. Hay gente que ayuna pidiendo el mal para otra persona. Lo que pasa es que lo hacen en modo de creen que tiene que Dios hacer justicia, entonces están pidiendo que le caiga una piedra. Y realmente un ayuno no debe servir para eso. El ayuno básicamente lo que hace es que nosotros entremos en un tiempo con Dios, entregando esa petición o esas cosas por las que estamos ayunando. Pero tenemos que revisar eso al mismo tiempo que cuando estamos orando. ¿Qué es lo que estamos orando? ¿Lo que estamos orando está alineado con lo que Dios quisiera? Estoy pidiendo que X persona se vaya, se muera, se pierda, que es ese tipo de oraciones que son. ¿Nosotros podemos pedir justicia a Dios? Claro que sí. Y lo podemos hacer en la oración, lo podemos hacer en el ayuno. Pero cuidado de no utilizar esas cosas para ir delante de Dios a ponerle quejas y pedirle que haga cosas contra esa persona. Porque escrito está que nosotros no somos jueces. A nosotros no nos toca decidir nada sobre esa persona. Y cuando usted se está juzgando, eso es algo que hemos hablado varias veces aquí. Cuando usted está juzgando, a la primera persona que realmente está juzgando es a usted mismo. Hay una cosa, hay un comentario y hay varias literatura judía que tiene por nombre la Torá de los espejos o la ley de los espejos, y se refiere a esta palabra porque vamos a encontrar muchas situaciones en las que Dios le muestra a alguien una situación externa a él para que él la juzgue y después hacer con él como él dijo. Es un ejemplo más evidente que lo traemos aquí muchas veces, es el de David. David, entonces le cuento un cuento, hay un hombre que tenía un corderito y le quitaron ese único. ¿Qué hacemos con ese único? Ese merece la muerte. Ah, qué bueno que lo dice, porque ese es usted.
Entonces Dios muestra situaciones y espera a ver qué es lo que nosotros vamos a decir de ese alguien. ¿Mm? Y entonces lo que nosotros digamos, eso es lo que se nos aplica a nosotros mismos. Por eso, si nosotros queremos misericordia para nosotros, ofrezca misericordia. Si usted quiere misericordia para sus hijos, ofrezca misericordia a los que le rodean. Y eso le alcanza. Hay una cosa que yo leía hace poco en Proverbios que decía que era bienaventurado el hombre que actuaba en justicia, porque sus hijos serían dichosos después de él. La justicia de este hombre, la bendición por lo que hacía, alcanzó a sus hijos. Entonces, usted quiere misericordia para sus hijos, actúe con misericordia. Si usted coge y saca el palo para darle a los hijos de los demás, con ese palo le dan al suyo. Y esto es como un espejo, porque nosotros mismos no podemos ver muchas cosas que hay en nuestro interior. Y entonces el Señor usa situaciones y a usted le molesta ver a esa otra persona, le molesta ver lo que hace. Y resulta que muy probablemente lo que usted está viendo que no le gusta en esa otra persona está en usted. En otra manera, tal vez en otra área, pero está en usted. O eso que usted está viendo en esa otra persona que le incomoda tanto está en usted, pero en el otro extremo. Entonces, vamos a analizarlo. A usted le disgusta mucho esa persona porque es terriblemente desordenada. Está en el extremo del desorden. Probablemente usted también esté en un desequilibrio y esté en el extremo del orden. Es que no porque sea orden significa que sea perfectamente bueno. Dice que ni a derecha ni a izquierda uno se va, ¿cierto? Sino que por la mitad, el equilibrio. ¿Cierto? Así está escrito. Todo el tiempo dice ni a derecha ni a izquierda. No se vaya a ninguno de los extremos. Ninguno es bueno. Entonces probablemente usted señala a esa persona y resulta que eso está en usted. Jesús decía algo que no sabemos todos. No saque la paja del ojo del otro, porque es que usted tiene una viga, sáquese primero ese tronco que tiene en el ojo y después sí se pone a mirarle la pestaña que se le metió al otro. Y es que somos incapaces de poder ver lo que hay realmente en nosotros. Eso es una de las cosas por las que Adán no podía ver en primer lugar a Eva. Pero fíjense que nos es dicho que varón y hembra los creó y los llamó Adán. Ya los había hecho a los dos, pero eran uno solo ser. En ese ser estaban los dos. Varón y hembra los creó y los llamó Adán. Estaban en un solo ser. ¿Cómo estaban en un solo ser? No tengo idea. Pero ¿cómo fue la cosa? Lo sentaron a cirugía y lo partieron. Los separaron, porque si los separaron, entonces en primer lugar estaban juntos en un solo ser. Y él, cuando la ve enfrente, sí dice, finalmente, ahora sí, carne de mi carne, esta es una esencia mía. O sea, esto es... Pero creo que les he comentado algunos, porque creo que esto no lo hemos tocado en una reunión, valdría la pena, cómo Adán y Eva eran un solo ser, una sola carne, pero cuando dice que era la ayuda idónea, realmente sí es idónea, pero no en el sentido que normalmente nos imaginamos. Usted piensa en idóneo y piensa en algo que nunca lo va a confrontar, que va a andar eso sobre ruedas. Usted no va a sentir ninguna incomodidad con eso porque es idóneo, encaja. Lo que pasa es que para nosotros que encaje es que no presenta ninguna cosa que me moleste.
Y para el Señor eso fue todo lo contrario. Cuando dice ayuda idónea, en hebreo se refiere a una palabra que dice la hizo enfrentada a Él. No solo de que está enfrente y la puede ver ahora enfrente, sino que está enfrentada. O sea, iban a ser relativamente como contrarios. Es decir, ella iba a poder señalar las cosas que había en él y él en ella. Era una ayuda enfrentada a él. Algo que le iba a producir algún tipo de molestia, pero una molestia para bien. Es una ayuda idónea. Si nadie le reprocha nada, nunca hay posibilidad de mejora. Eso es lo que hemos hablado también acá. Si no hay obstáculo, no hay crecimiento. Si no hay nada que superar, no hay posibilidad de mejorar. Por eso era una ayuda enfrentada. Entonces, nosotros tenemos que pensar a la hora de estar ayunando nuestros motivos para ayunar. Y ahora sí, vamos a Isaías, para que miremos un poco lo que Dios piensa sobre el ayuno. Eso es Isaías capítulo 58. Esto dice así en el 58:1. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu mano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso está muy claro. No hay mucho que explicar ahí. Él está diciendo, se ponen a orar, se ponen a ayunar y esos se tiran y se echan la ceniza en la cabeza y se ponen ropa incómoda y ahí doblados quejándose que porque no les hago justicia. Y lo que me están pidiendo es que pueda seguir oprimiendo a la gente como lo está haciendo.
Señor, que no se me vaya ningún trabajador, que antes les pueda pagar más poquito, a ver si yo gano más. Señor, envíame a alguien que me haga este trabajo gratis, que lo haga, que no me cobre nada o que me cobre muy poquito, que yo no tenga que poner nada. Y eso pues a veces es necesario. Señor, necesito ayuda y Él proveerá, pero a cada persona hay que darle lo que corresponde. Y entonces Él dice, se ponen a pedirme cosas que son injustas. Cosas que son injustas. El vecino me cae mal, vamos a ayunar para que se le caiga la casa, para que no le salga trabajo, para que la esposa lo deje, para que le llueva fuego del cielo. Esos vecinos ruidosos, ojalá se les caiga la casa, se les vaya la luz. ¿Y esos ayunos qué? Entonces tenemos que analizar las cosas por las que estamos ayunando, lo que estamos pidiendo. La oración también es un momento de reflexión para que usted analice si lo que está pidiendo realmente es algo que va alineado con la voluntad de Dios. Entonces, fíjense en esos detalles. Analicen lo que están pidiendo. Porque a veces disfrazados, como dice la palabra, el corazón es muy engañoso. Y nosotros creemos que estamos pidiendo algo por justicia, porque es un anhelo que va con las cosas del Señor, ¿cierto? Y resulta que no, que realmente eso está impulsado por cosas muy distintas, muy, muy distintas. Analice de dónde viene lo que está pidiendo. Y ahora sí, charlemos entonces de qué significa o cuáles son las cosas para ayunar. Primero, dispóngase para ayunar. Pero no es un ayuno en el que usted dice, bueno, yo voy a dejar de comer, pero entonces no voy a hacer una maratón de novelas, de series, las 3 horas de ayuno que tengo, porque voy a ayunar mediodía, que como más. ¿Cierto? Pero entonces en ese rato de ayuno, usted se dedica a todo como, como si no estuviera ayunando. Y les digo que hay 3 partes en ustedes: cuerpo, alma y espíritu. Y cada una también tiene su alimento. Usted alimenta el cuerpo con comida. Usted alimenta el alma con los gustos, ¿verdad? Con lo que lee, con lo que escucha, con lo que se pone a hacer, con lo que usted aprende. Con eso alimenta el alma. Y usted alimenta el espíritu con la palabra, con la oración, con el ayuno. ¿Cuál va a ser más fuerte? El que usted alimente más. Este cuerpo tiene impulsos. Este cuerpo, como cualquier cuerpo animal, este cuerpo viene de lo mismo que están hechos los animales, del polvo de la tierra. Pregúntese cómo se comportan los animales. Los animales tienen un nivel de razonamiento muy corto y actúan más por impulsos. Por eso usted ve a ciertas especies de animales abandonar a sus hijos. Si nació blanco, si nació negro, si no me gustó tanto, lo dejan ahí tirado y se van. O se lo comen. ¿Cierto? Y esos son los animales. Y son territoriales, entonces van y se matan entre ellos porque pasó de donde yo oriné. Son animales. Pero este cuerpo es igual de animal que ese animal. Tiene impulsos y sigue excesos. Un león no come y dice, ya estoy muy lleno, ya no. Si pasa otro, va y lo persigue, lo mata y se lo come. No va a decir, no, ya mañana pido algo. Me espero hasta mañana que pase la otra gacela o alguna cosa de esas. Vuelve a pasar y ahí va. Como el ejemplo que yo les daba, un perrito, un labrador,
que le dejaron el costal de la comida medio al alcance y lo tuvieron que operar porque se rompió el estómago de tanto comer. ¿Cómo es eso? Porque no hay un límite y este cuerpo tampoco tiene límites. La gente come hasta que se enferma o pasa hambre hasta que se enferma. Y todo es en exceso, no hay una medida. ¿Qué le enseña a este cuerpo esa medida? El espíritu. El espíritu es el que le enseña medidas a esto. Por eso vamos a leer ahorita cómo nos dicen, anden en el espíritu. Porque si usted anda en la carne, hace todas las cosas de la carne. Entonces actúa con la violencia de la carne, porque esta carne es violenta. Actúa con las cosas, los impulsos, las preferencias que tiene esta carne. Por eso le dicen, no provea para la carne, no provea para su carne. Porque si usted le alimenta sus gustos, la carne va a superar lo que puede ofrecer el espíritu y usted termina dominado, gobernado por su carne. Entonces, los arrebatos, los impulsos de cualquier género, comida, bebida, en todo el ámbito sexual, lo que quieran. Esto no conoce de límites. Por eso le dice, guíese por el espíritu. El espíritu no necesita todos esos excesos. El espíritu no necesita comer. El espíritu no necesita dormir. El espíritu no necesita esas cosas. Entonces le puede enseñar límites al otro. Ahí nos dicen en la palabra, están enfrentados. Ya vamos a leer eso. Entonces, a lo que usted más alimente es lo que va a predominar, lo que más se va a notar. Usted alimenta mucho su carne, entonces, ¿cómo es que alimento la carne? No solo con los alimentos. Entonces, si yo quiero beber, me emborracho. Si yo quiero sexo, pues entonces busco cómo y dónde y sin límite. Y entonces ahí vienen una cantidad de cosas, ¿no? Así es que se alimenta este cuerpo. Porque el cuerpo no conoce de límites en nada, vuelvo a repetir. Si usted sigue proveyendo, sigue facilitándole todas las cosas para poder suplir eso que usted dice es que lo necesito, un momento que usted no necesita eso. Lo que se necesita es aprender límites. Cuando usted alimenta el alma, entonces se vuelve supremamente racional, escéptico. ¿Por qué? Porque está alimentándola de conocimientos o de percepciones que tiene este mundo. Lo que no es malo. Ahí dice, el alma sin ciencia no aprovecha, esas cosas no aprovechan. Usted tiene que también alimentar el alma. Cuide de la que la alimenta. Porque de ahí va a venir mucha parte de su percepción de las cosas. Y lo mismo con el espíritu. Si su espíritu está muriendo de hambre porque usted no le da de comer la palabra de Dios, usted no pasa orando o no pasa ayunando, pues los que sí están alimentados son los que se van a mostrar. Así de simple. Si al que usted tiene 3 muchachos, al que le dé de comer, ese sobrevive, ¿sí o no? Ya. En usted hay 3 partes. A la que usted alimente más, esa va a liderar, esa va a predominar. Entonces, ponga límites a su carne. Enséñele las cosas correctas a su alma y deje que su espíritu sea el que predomine, el que lidere, el que realmente se muestre. Porque muchas veces reaccionamos como reaccionamos porque permitimos que nuestra carne sea la que responda. Y porque es la que está mejor alimentada, entonces sale con
sus chistes. Y eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Para qué nos sirve el ayuno? El ayuno nos sirve para apartarnos un momento de alimentar al alma y de alimentar al cuerpo. ¿Y qué pasa con ellos? Como usted los deja de alimentar un rato, se debilitan. ¿Y a quién está alimentando en ese momento? Al espíritu. Por lo tanto, el espíritu gana fuerza y usted está más en control. Y su carne se debilita. ¿Por qué hay personas que bajo medicamentos fuertes o bajo acción de drogas acceden al mundo espiritual? Esa respuesta es muy simple, porque la carne está aturdida. Como la carne está muy aturdida, bajo el medicamento o bajo las drogas, de repente empiezan a ver cosas. ¿Por qué? Porque el que no está afectado por esas drogas o por esos medicamentos es el espíritu. Y el alma es lo único que lo mantiene a usted medio cuerdo, pero su carne está aturdida. Entonces usted de repente entra al mundo espiritual y empieza a ver cosas. Por eso hay gente que tiene visiones cuando está drogada. Que es que yo estaba tomando yagé y en tal cosa y yo mientras eso vi un montón de cosas. Pues claro, estaba totalmente aturdida su carne y lo que estaba despierto era el espíritu. De repente estabas en una dimensión espiritual y consciente. ¿Ya? Lo mismo pasa con el ayuno. Porque hay gente que tiene tantas experiencias con Dios mientras ayuna, porque usted está debilitando su carne y está tratando de llevar más arriba su espíritu. Por lo tanto, es más fácil entrar ahí. Entonces, no porque usted haga pasar hambre a su cuerpo y usted diga que está ayunando, va a entrar a esa dimensión de una vez. Usted tiene que estar dispuesto, pero estar dispuesto mientras ve Betty la Fea, mientras pasan las 3 horas del ayuno, pues no. Trate de disponerse ese tiempo. Trate de concentrarse. Ahora, ¿será que yo puedo ayunar mientras estoy en el trabajo, mientras estoy haciendo otras actividades porque no tengo de otra? Sí. Pero mentalmente usted esté dispuesto. Es más difícil porque es que entonces usted está en el trabajo y su jefe está gritando, tiene problemas, todo el mundo le llega con un encargo, algo pasa. Entonces es muy difícil que usted pueda apagar un momentico las sensaciones de su carne y las rabias que les puede dar por lo que esté pasando para poder entrar en el espíritu y fortalecer su espíritu. Entonces, sí se puede. Pero lo que se requiere para estar en eso va a ser más difícil. Entonces, aparte un tiempo en el que usted pueda estar a solas, en el que usted no tenga como muchas interrupciones, ¿sí? Y dispóngase. Y entre en oración. Empiece una lectura de la palabra, pero una lectura de la palabra consciente. Consciente. O sea, póngale atención a lo que está leyendo. Y verá que eso alimenta el espíritu. Siéntese y converse con Dios un momento. Eso es un ayuno. Ahora, como estamos debilitando esta carne por un momento, usted no arranque el ayuno pensando en qué es lo que voy a comer. Usted no esté pensando en medio del ayuno qué es lo que tan pronto se acabe, qué es lo que va a comer. Y no esté pensando en cómo voy a reponer las comidas que no comí. Entonces, yo puedo ayunar una comida al día. Yo puedo ayunar una comida al día. ¿Sí? Voy a ayunar el desayuno. Pero cuando llegue el momento del almuerzo, no se coma el desayuno y el almuerzo. Porque no hace efecto. Es que literalmente esto tiene un componente de disposición y de estar en el espíritu
El espíritu no conoce de rabias, el espíritu no conoce de miedos, el espíritu no conoce de eso. Eso es su alma y su carne. Entonces, póngase en el espíritu, prepárese para ayunar y sepa que usted está debilitando su carne, los impulsos de su carne. Entonces, restríngase de las cosas que normalmente siempre está haciendo. No solo lo de la comida. Y además la comida lo que hace es debilitar este cuerpo para que usted esté más en el espíritu. Pero si usted enseguida, después de las 3 horas de ayuno, dice, me voy a comer el desayuno, el almuerzo y de una vez voy a ver qué voy a cenar, pues, ¿qué estamos haciendo? Nada. Voy a ayunar el desayuno. Listo. No coma nada hasta la siguiente comida importante, el almuerzo. Y listo. Y no se coma el desayuno y el almuerzo. Cómase el almuerzo. Ahora, no es que, bueno, me voy a comer 2 almuerzos porque no desayuné. Cómase un almuerzo normal. No trate de reponer lo que no se comió. Ayuné 3 días, entonces la que me voy a meter. No. No, no, no. Empezando que cuando se ayuna tiempos así largos, ahora van esos consejos para el momento de ayunar. Primero que nada, antes de empezar a ayunar, empiece a abstenerse de carbohidratos, arrocitos y que pan y que todas esas cosas y azúcares, bájele. Empiece a bajarlo de a poquitos hasta llegar al momento del ayuno y pueda cortar con todo eso. ¿Por qué? Porque todos esos azúcares, porque los panes, el arroz y todo eso se convierte en azúcar en la sangre, dan ansiedad y dan ganas de comer. Ahora, no cada vez que a usted le duele el estómago y que siente como rugir las tripas es que tiene hambre. A veces es solo ansiedad. No es hambre, ansiedad. Entonces contrólese. Y empiece a pocos. Yo no soy capaz de ayunar 3 días. Empiece ayunando el desayuno, ayunando el almuerzo. Yo no soy capaz de... Pues entonces agarre de a poquitos, que poco a poco va alargando el asunto. Hidrátese bien y dispóngase en el espíritu. Voy a esperar a que mi vecino el problemático esté en la casa para yo empezar el ayuno y entonces entramos peleados. No, dispóngase, separe un tiempo, póngase a orar, a leer la palabra. En ese tiempo del desayuno, esas 2 horas, 3 horas de la mañana antes, hágalo así. Y vuelvo y le digo, no reponga comidas. Me voy a comer lo que no me he comido. Porque no hace nada. Permita que esa debilidad en la carne realmente surta efecto. Y contrólese. Eso es también un ejercicio de dominio propio. Es que si cada vez que se nos presenta el reto lo esquivamos, no avanzamos. Y eso es para cualquier cosa. Si cada vez que yo digo, Señor, ayúdame a controlar la ira, pero cada vez que me encuentro el vecino que no me cae bien, entonces lo saludamos feo, los miramos feo y a cualquier cosa que me diga, entonces estallamos. Pues, ¿qué oportunidad le estoy dando al Señor para que obre en mi vida? Ninguna. Ninguna. Yo no me puedo saltar las oportunidades que tengo simplemente esquivándolas. Otro día será, otro día con calma, cuando tenga más tiempo, déjate y verás y cosas por el estilo. No hacemos nada. Cada situación complicada es una oportunidad para crecer. Yo sé que eso es trivial, pero es muy real. Es un cliché que cada vez que, sí, estamos en una gran oportunidad. Esta es una gran oportunidad. Pues esta es muy grande, muy, muy grande. Esta oportunidad de mejora es enorme. Pues
Sí, dispóngase. Que si no, no hay forma, no hay manera en la que el Señor pueda obrar. Usted no se va a acostar un día y el otro día va a amanecer cambiado. Usted tiene que disponerse, usted tiene que hacer. Quiero que entonces vayamos a Gálatas 5 para que miremos ese detalle. Gálatas 5 en el versículo 16. Gálatas 5 en el versículo 16. Leo para ustedes. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso está simple. Pues la idea, hacerlo es otra cosa. Pero le digo, fínjalo hasta que se haga realidad. Es que yo soy así. Eso no es excusa, eso no es un argumento. Como esa gente que dice, es que yo soy así, muy sincero. No, tanta sinceridad es violencia. Es que yo les digo las cosas en la cara como me salen porque yo soy así. Momentico, que eso es violencia. Eso es grosería. Eso no es que yo soy así muy sincero. Su sinceridad es pura violencia. Y eso solamente es un argumento muy malo para poder, digámoslo, avalar su mal comportamiento. Pero no es así. Y así con otras cosas. Es que yo soy así, yo nací así, airado. Yo nací mal geniado. Un momentico, no, corríjase. Corríjase que es que esto no es que yo soy así mal geniado, mal hablado, mal mirado. No. No. Ande en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. No es andar viendo ángeles y demonios cada rato. No es hablar en lenguas por donde va. Andar en el Espíritu es comportarse como el Espíritu lo haría. Y si usted no es así, si usted cree que usted no es ese tipo de persona, yo no tengo esa personalidad, entonces fínjalo hasta que usted sea esa persona, porque es que así funciona. Hágalo una y otra vez hasta que usted se convierta en esa persona, porque Dios no dijo, bueno, a este lo voy a hacer mal geniado, a este lo voy a hacer tierna y buena persona, y a este lo voy a hacer grosero. Dios lo creó a usted con buenas cualidades, con buenas cosas, como Él es, a imagen y semejanza. Yo no me imagino, ya Señor, pero ¿por qué tiene esa cara? Y Él no, pues que yo soy así, mal geniado, ¿qué vamos a hacer? Pues allá no está Jesús diciéndole, pero Señor, deje esa cara. Y Él no, pero ¿qué quiere que haga si no los ve todo el tiempo están haciendo esto? No tengo sino este. No. Y si Él nos hizo a imagen y semejanza suya, nosotros somos así, bondadosos, misericordiosos. Que se nos perdió ese concepto porque
Nacimos en esta tierra y heredamos muy malas cosas y aprendimos muy malas cosas, pero usted no es así. Y todo esto para que analicemos nuestro concepto de ayuno, para que ahora en adelante hagamos un mejor ayuno, para que no estemos pensando en me voy a comprar esto y esto porque cuando termine el ayuno me voy a comer todo lo que... ¿Tú qué? ¿Y por qué estás mercando de esa manera? Porque hoy voy a ayunar. O sea, no. ¿Y por qué esas 2 libras de carne y tales? Porque es que hoy ayuno. Eh, no, o sea, prepárese y tome las comidas que son necesarias. Enséñele a su cuerpo a comer. Alimente, de las 3 partes suyas, alimente la correcta. Alimente a su espíritu y dele buen contenido a su alma, llene, así como dice Proverbios, que las cámaras del alma estén llenas de tesoros, de buenas cosas. Entonces, metámonos en esa idea para que podamos andar en el espíritu y se va a dar cuenta que su progreso va a ser mucho mejor, mucho más rápido. Esto será más eficiente. Pero yo, ¿por qué no puedo dejar tal? Pues porque lo alimentas. Pero alimente al que va en contra de esas cosas. Acabamos de leer que el espíritu está en contra de las obras de la carne. Si usted alimenta al espíritu, el espíritu se sobrepone a la carne y usted es capaz de dejar muchas cosas. Entonces, esa es la invitación para que evaluemos nuestro ayuno y para que tengamos mejores ayunos. Para que ahí sí puedan venir. Estaba ayunando cuando el Señor me visitó. Y nos cuenta, por favor. Entonces, vamos a orar pidiendo como ese renovar de nuestra mente en ese sentido, que tengamos mejores oraciones, mejores ayunos, que nuestro espíritu pueda dominar sobre nuestra carne y que tengamos las herramientas, los ojos abiertos para saber cuándo estamos alimentando nuestra carne o nuestra alma de malas maneras. Amén. Vamos a orar entonces, pongámonos de pie. Bendito Señor, hoy estamos muy agradecidos contigo porque tú has sido bueno en todo tiempo y porque tú nos provees de las cosas necesarias para ejercer el propósito con el que nos has puesto en la tierra. Señor, yo hoy en tu presencia pido, bendito Rey, que cubras, Señor, el corazón de todas estas personas, nuestros corazones, para que limpies nuestro pensamiento, para que tengamos buenas y mejores oraciones, para que todo lo que pidamos en tu presencia sea escuchado, Señor, porque está en justicia, está en verdad, y va, Señor, con todas tus virtudes de misericordia, de amor, de perdón. Señor, que tu mano esté sobre nosotros para que seamos un poco más parecidos a ti cada día más. Señor, que nuestras oraciones sean realmente oraciones que tú harías. Nosotros pidamos no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean, que no nos olvidemos, Señor, de pedir misericordia y favor sobre el resto. Y Señor, que cuando ayunemos nuestra mente pueda ser despejada de todo impulso de nuestra carne o toda cosa que está en nuestra alma que puede perturbarnos o dañarnos, que puede separarnos de tu presencia. Porque todo, Señor, es una forma, es una conexión que podemos desarrollar contigo. Cuando cantamos, cuando oramos, Señor, cuando asistimos a una iglesia, cuando estamos en un grupo de oración, cuando estamos a solas en nuestro cuarto orando, Señor, sabemos que son formas en las que nos conectamos contigo y queremos que ahora nuestro ayuno sea una de esas formas principales en las que tu espíritu se
manifieste abiertamente a nosotros, allí en nuestras habitaciones, en los lugares cuando oramos y ayunamos en comunidad. Señor, que sea de esta manera, que nuestro ayuno cambie radicalmente nuestra vida, que nuestra carne pueda ser realmente reducida, que nosotros podamos menguar, Señor, para que tu Espíritu tenga gran cabida y gran acogida en nosotros, bendito Rey. Haz bien con nosotros, bendito Señor, y que esto sea revelador, transformador a nuestra vida. Yo bendigo, Señor, a estas personas y pido que hoy tu Espíritu tome control de su mente. Los lleve, Señor, en cada momento y esté insistiendo una y otra vez, para que tengamos camino seguro, convencido, Señor, de que tu Espíritu es el que nos habla para apartarnos de aquellas cosas que nos están, Señor, separando de ti. Gracias te doy, Señor, porque hoy fortaleces nuestro dominio propio, hoy fortaleces, Señor, nuestra voluntad para tomar las decisiones correctas y tomar en las manos, Señor, todas las herramientas que tú nos proporcionas. Gracias, bendito Señor.